Spark Kids presenta El nacimiento de los Estados Unidos. Hola, exploradores del tiempo y detectives de la historia. ¿Están listos para un viaje increíble? Hoy vamos a desenterrar los secretos de cómo nació uno de los países más influyentes del mundo, los Estados Unidos de América. Prepárense para conocer héroes, villanos, ideas revolucionarias y mucha acción. Esta no es una historia aburrida, es una verdadera aventura que cambió el mundo para siempre. Imagina que es el siglo XVIII. En las colonias americanas, la gente empieza a sentir algo nuevo. Un movimiento religioso llamado el Gran Despertar sacude todo. Predicadores como Jonathan Edwards y George Whitefield animan a la gente a tener una fe más personal. Esto hace que muchos empiecen a cuestionar la autoridad, no solo en la iglesia, sino también en el gobierno. Este despertar religioso sembró una semilla muy importante. Ayudó a desarrollar un espíritu de libertad e independencia en el corazón de los colonos. Empezaban a pensar por sí mismos. Al mismo tiempo, desde Europa llegaban ideas poderosas. Era la Ilustración, un movimiento que ponía la razón, la ciencia y los derechos individuales en el centro de todo. Pensadores como John Locke decían que todos nacemos con derechos naturales. Derecho a la vida, a la libertad y a la propiedad. Y que los gobiernos deben protegerlos. Los colonos empezaron a creer que merecían los mismos derechos que cualquier ciudadano británico. Querían tener voz y voto en la forma como se les gobernaba. Era una idea revolucionaria. Pero antes de la independencia, hubo una gran guerra. Entre 1754 y 1763, Gran Bretaña y Francia lucharon por el control de América del Norte. Una batalla gigante. Muchos grupos nativos americanos se aliaron con los franceses para proteger sus tierras. Al final, Gran Bretaña ganó y se quedó con un montón de territorio hasta el río Mississippi. Pero esta victoria tuvo un precio muy alto. Gran Bretaña quedó con una deuda enorme. Tras ganar la Guerra de los 7 Años en el siglo XVIII, Gran Bretaña quedó con una enorme deuda por los altos costos militares. Para financiar la guerra, había recurrido a préstamos de banqueros e inversionistas británicos, lo que luego la llevó a imponer impuestos a sus colonias americanas. ¿Y adivinen quién iba a pagar la cuenta? Sí, los colonos. Para pagar la deuda de la guerra, Gran Bretaña empezó a crear nuevas leyes y a poner impuestos. Y a los colonos no les gustó nada. Primero, la proclamación de 1763. El rey Jorge III dijo que los colonos no podían asentarse al oeste de los montes Apalaches. Querían evitar conflictos con los nativos. Pero los colonos lo vieron como una injusticia. Habían luchado por esa tierra. Sentían que les quitaban lo que les correspondía. Luego llegó la ley del timbre en 1765. El Parlamento británico exigía que los colonos compraran sellos fiscales para periódicos, documentos legales y más. Era un impuesto directo. Los colonos protestaron con una frase que se hizo famosa: no hay impuestos sin representación. No querían pagar si no tenían voz en el Parlamento. Organizaron un boicot a los productos británicos y formaron el Congreso de la Ley del Timbre. Gran Bretaña quitó la ley, pero aprobó la ley declaratoria. Esta decía que el Parlamento podía hacer leyes para las colonias, en todos los casos. ¿Qué implicaba esto? Que los colonos no tenían autonomía legal, cualquier aspecto de su vida podía ser regulado desde Londres. Que incluso si las colonias protestaban o intentaban negociar, el Parlamento tenía la última palabra. Que los impuestos, el comercio, la justicia y hasta la religión podían ser controlados sin representación colonial. La insatisfacción crecía. En 1767 llegaron las leyes Townshend. Estas grababan productos importados como vidrio, papel y té. También permitían órdenes de asistencia, que eran permisos para buscar contrabando en casas y negocios. Los colonos se sintieron invadidos. Era como si les quitaran su privacidad y libertad. Las protestas no paraban. En 1773 llegó la ley del té.
Esta ley le daba a la Compañía Británica de las Indias Orientales el derecho de vender té directamente a las colonias. Era más barato que el té de los comerciantes locales. Los colonos vieron esto como una trampa para que aceptaran el control británico y decidieron actuar. En un acto de protesta increíble, colonos disfrazados de nativos americanos abordaron barcos en el puerto de Boston y arrojaron 342 cofres de té al agua. Este evento, conocido como la Fiesta del Té de Boston, fue un desafío directo a la autoridad británica. Fue un momento épico de rebeldía. Gran Bretaña respondió con las leyes coercitivas, que los colonos llamaron leyes intolerables. Eran castigos muy duros que solo aumentaron la ira y el deseo de libertad. Con la situación al rojo vivo, los colonos sabían que debían unirse. En 1774, 12 colonias se reunieron en Filadelfia para el primer Congreso Continental. Enviaron una carta al rey Jorge III pidiendo que se respetaran sus derechos. También organizaron un boicot a los productos británicos. Pero el rey los ignoró y se preparó para la guerra. Después de que estallaran los primeros combates en Lexington y Concord, se reunió el Segundo Congreso Continental en 1775. Aquí las cosas se pusieron serias. Crearon el Ejército Continental y eligieron a George Washington como su comandante. Las opiniones estaban divididas, pero un folleto llamado Sentido Común de Thomas Paine convenció a muchos de que era hora de romper con Gran Bretaña. Finalmente, llegó el momento decisivo. En 1776 se redactó la Declaración de Independencia, un documento que cambiaría el mundo. Fue escrita principalmente por Thomas Jefferson, con ayuda de John Adams y Benjamin Franklin. Se basó en las ideas de John Locke sobre los derechos naturales, vida, libertad y la búsqueda de la felicidad. También hablaba del contrato social. Los gobiernos obtienen su poder del pueblo. Si un gobierno abusa de su poder, el pueblo tiene derecho a reemplazarlo. Compártelo. Jefferson enumeró los abusos del rey como prueba de que el contrato social se había roto. La declaración fue aprobada el 4 de julio de 1776. Así nació Estados Unidos de América. Este documento se convirtió en un modelo para movimientos de libertad en todo el mundo. Expresó la idea revolucionaria de que los gobiernos existen para servir a la gente y no al revés. Así que, exploradores, ¿qué aprendimos de esta increíble aventura? El gran despertar y la ilustración hicieron que los colonos cuestionaran la autoridad y exigieran libertad. Los impuestos injustos y el control británico unieron a las colonias en su enojo. La Fiesta del Té de Boston y las leyes intolerables encendieron la chispa de la independencia. Los congresos continentales organizaron la resistencia y finalmente declararon la independencia. Y la Declaración de Independencia nos enseñó que los gobiernos deben servir al pueblo. La historia de Estados Unidos es una historia de valentía, ideas y la lucha por la libertad. Una aventura que sigue inspirándonos hoy. Si te gustó este video, no olvides darnos un me gusta. Suscríbete a EduSpark Kids y activa la campanita. Nos vemos en el próximo video.